Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a, vamos a ir al libro de Juan capítulo 18. Libro de Juan capítulo 18. Ahí comenzamos este estudio bíblico. El libro de Juan capítulo 18. El libro de Juan capítulo 18 dice así, versículo 28. Llevaron a Yachúa, a Jesús, de casa de Cayafa, de Caifás, a la fortaleza romana. Era de madrugada, la madrugada del martes para el miércoles. Y ellos no entraron en la fortaleza para no impurificarse y así poder comer lo que se acostumbra en la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no estuviera haciendo lo que no está permitido, no te lo habríamos entregado a juicio. Entonces les dijo Pilato, tómenlo ustedes y júzguenlo, según su propia norma de ley. Y los judíos que estaban allí le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie en una viga de ejecución. Versículo 32, capítulo 18, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en la fortaleza y llamó a Yachúa, a Jesús, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, es decir, los ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a aquellos de entre los judíos que buscan mi muerte, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Yachúa a Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para testificar acerca de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Voy al versículo 36. Respondió Yachúa a Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a aquellos de entre los judíos que buscan mi muerte, pero mi reino no es de aquí, o sea, no es de este mundo. Esto es importante. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían. Pero como no es de este mundo, no van a hacer nada, no van a pelear. Entonces él no mandó a los ángeles que pelearan por él. Dejó todo como estaba allí. Porque mi reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo se los dio primero Dios a Adán. Los reinos de este mundo se los dio primero Dios a Adán. Libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre en imagen nuestra, conforme a semejanza nuestra, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre en su imagen, en imagen de Elohim creó a él, varón, Zahar, masculino, y hembra, Nequeba, femenino, creó a ellos. Mandato número 1, precepto de fructificar y multiplicarse. Versículo 28, y los bendijo Elohim, y les dijo,
frutifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla, sojúzguenla, gobiernenla, sométanla, y dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Entonces, Dios puso a prueba a Adán. Adán se le cedió a Satanás. Entonces en ese momento Satanás se apoderó de todos los reinos de la tierra. ¿Por cuánto tiempo? Por 6.000 años. Entonces nos vamos al libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 4. Libro de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 1. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Machía es puesto a prueba. Jesús, lleno de la presencia divina, volvió del Jordán y fue impulsado en su mente para ir al desierto, y allí era guiado en el Espíritu, donde fue tentado por Satanás por 40 días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces Satanás le dijo: como ya te han dicho que eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Versículo 5. Y Satanás lo tomó consigo, arrebatándolo a una montaña muy alta, y le mostró en visión, por unos segundos, todos los gobiernos y glorias que tendría la humanidad en esos 6.000 años. Y Satanás le dijo: todos esos gobiernos y sus glorias, las glorias de esos gobiernos y la autoridad para dirigirlos, estoy dispuesto a concedértelas, pues a mí me ha sido dado y a quien yo quiera la doy. Por tanto, si te postras delante de mí y me reconoces como tu autoridad y dedicas tu vida a servirme, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, Yahshua le dijo: escrito está, a Hashem tu Elohim temerás y a él solo servirás. Entonces volvemos otra vez a Juan 19:11. ¿Qué dice allí? A Juan 18:36. ¿Qué dice? Mi reino no es de este mundo. O sea que el reino de Cristo Jesús no son estos gobiernos que están allí en Lucas 4. Es una cosa completamente distinta. Significa que Cristo Jesús va a ser un gobierno que no es un gobierno terrenal. Aunque Él gobierna en la tierra en ese tiempo y por los siglos de los siglos, es un gobierno celestial. O sea, la idea de ese reino no es terrenal. La idea de ese reino es celestial. O sea que Cristo Jesús va a ser una cosa completamente distinta a lo que nosotros nos imaginamos. O sea, no va a ser un mundo como nosotros no vemos este mundo en este momento. Va a ser un mundo completamente distinto. Va a ser un gobierno completamente distinto. Mi reino no es de este mundo. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Libro de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice así. Libro de Juan capítulo 6. Versículo 14. Capítulo 14. Pero vamos un poquito más arriba. Esta porción de la Biblia se llama Alimentación de los 5.000 del pueblo judío. Versículo 10. Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente. Y había
mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado la bendición a Yahweh, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Ese es el fundamento del gobierno de Machía. Ese es el fundamento del gobierno de Machía. O sea que el gobierno de Machía tiene un fundamento. Y ese fundamento está representado por el número 12. El fundamento del gobierno de Machía. Versículo 14. Aquellos hombres, entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y proclamarlo como rey de Israel, volvió a retirarse al monte él solo y no dejó que lo proclamaran rey. ¿Por qué no dejó? Porque mi reino no es de este mundo. O sea que él, todo lo que hacía era siguiendo un plan previamente establecido por el Padre. Por eso él no dejó que lo hicieran rey. ¿Cómo lo van a hacer rey de esa forma? Y en ese momento. No es el momento para hacerlo rey. Ni siquiera le ha dado al diablo en la cabeza. Entonces, para que vea que Dios tiene un plan, que Dios sigue un plan, y entonces Cristo Jesús sabía todo el plan de Dios, y él fue siguiendo todo el plan de Dios. Y todo lo que no tenía que ver con el plan de Dios, él lo iba quitando. Pero resulta que nosotros no. Muchos de nosotros vamos enredando todas las cosas. Y toda la vida se le va enredando. Porque no entienden cuál es el plan que Dios tiene para la persona. En cambio, Cristo Jesús sí sabía cuál era el plan que Dios tenía para él. Entonces él no dejaba que nada lo fuera enredando. Por eso cuando el diablo le ofrece esos reinos, él sabe que eso no es así, que él no necesita eso, que Dios tiene un plan y que él tiene que seguir el plan de Dios. Libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Dice así el libro de Lucas en el capítulo 19. Libro de Lucas, capítulo 19. Versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo, una alegoría, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Yahweh se manifestaría en aquella hora, y no era así, pero ellos pensaban. Entonces muchas veces pensamos, tenemos conceptos, hacemos cosas, pero no es así. Entonces, como ellos pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente, eso significa que ellos no entendían el plan que Dios tenía. Hay que entender el plan que Dios tiene. Entonces ya Cristo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los reinos de este mundo están dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a coger en un momento determinado
ahora en esta década va a suceder eso. Dios va a dejar que Satanás organice el último sistema de gobierno, el gobierno del anticristo. ¿Desde cuándo Satanás tiene eso en mente? Dios le dijo a Satanás que él lo tenía en mente desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás fue el responsable de la Torre de Babel. La Torre de Babel es una especie de nuevo ordenamiento mundial. Todo el mundo era una sola cosa. ¿A eso cómo se le llama? Nuevo orden mundial. Libro de Génesis, capítulo 11. Aquí. Tenía entonces toda la tierra una lengua única y las mismas palabras, el mismo gobierno, la misma religión y todos eran uno. ¿Qué es eso? Un nuevo orden mundial. ¿Quién lo dirigía? Nimrod. Nimrod era el anticristo allí. ¿Quién era el anticristo? Nimrod. Nimrod era el anticristo. Descendiente de Cam. Él era el anticristo. Libro de Génesis capítulo 10, versículo 8. Leamos libro de Génesis capítulo 10, versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Sheba, Avila, Sapta, Raama y Sateca. Y los hijos de Raama, Sheba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso. Un tipo del anticristo. Él fue el que dirigió la Torre de Babel. Este fue vigoroso cazador ante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador ante Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acá y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive. Eso queda al sur, al norte de Irak. Rehobó, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Capítulo 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una lengua única y las mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, Cadam, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. No se olvide de esto. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cabeza llegue a los cielos, y hagámonos para nosotros nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. El pueblo es uno, no, pero no era un solo pueblo. Estaban los semitas, estaban los camitas y estaban los jafetitas. O sea, estaban los semitas, que son como los árabes y los israelíes. Estaban los camitas. Todos los pueblos Cam son pueblos de raza de piel oscura. Y estaban los jafetos, que son pueblos de raza de piel clara, que son los arios, o sea, todos los europeos. Y todos estaban allí juntos, y todos eran un solo pueblo. ¿Qué es eso? Un nuevo orden mundial. Ese es un nuevo orden mundial. O sea que al comienzo hubo un nuevo orden mundial, y Dios lo deshizo. Y al final va a haber otro nuevo orden mundial y Dios lo va ¿a qué? A deshacer. Versículo 5. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. O sea que todos ellos se entienden. ¿O no? ¿Y quién los dirige? Nimrod. Y han comenzado la obra. ¿Cuál obra? Una obra de unión entre ellos
¿Contra quién? Contra Dios. Estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh la lengua de toda la tierra y desde allí los esparció Yahweh sobre la faz de toda la tierra. Entonces la palabra Babel significa confundir, sí, significa confusión. Eso significa que en el mundo hay una confusión y la gente está confundida. Y la gente, muchos, aún el cristiano, está confundido. De pronto muchos no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Ya viene el 2014 y se está acercando el 2015. Cualquier cosa va a pasar. Eso no importa que todo esté aparentemente quieto, pero cualquier cosa va a pasar. A partir de este momento, todo lo que Satanás ha hecho durante casi estos 6.000 años, él con el propósito de él formar nuevamente un nuevo orden mundial y de entregarle ese gobierno a lo que nosotros conocemos como el anticristo. Entonces Satanás va a formar un nuevo orden mundial y le va a entregar ese gobierno a lo que nosotros conocemos como el anticristo. Mi reino no es de este mundo. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Libro de Daniel. Capítulo 2. Libro de Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Voy a leerlo desde el versículo 19, oración de Daniel. Durante la noche, ¿así dice allá o no? Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. ¿Dice así o no? 2:19. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio, o sea, recibió la revelación. ¿Es lo mismo o no? Entonces alabó al Elohim del cielo y dijo, ¿quién? Daniel. Alabado sea por siempre el nombre de Elohim, suyo son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes, ¿qué le da? Discernimiento, o sea, capacidad para captar o percibir qué es y qué no es. Porque aún eso tenemos que tener inteligencia. Inteligencia no intelectual, sino inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, ¿cómo se llama? Discernimiento, que es capacidad para usted discernir en el espíritu qué es y qué no es según los parámetros de quién, de Dios. Versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él habita la luz. A ti, Elohim de mis padres, te alabo y te doy agradecimiento. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Daniel interpreta el sueño del rey. Versículo 24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babel, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judea he hallado a alguien que puede interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel, ¿a quién los babilonios le habían puesto por nombre Belsasar? ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel le respondió,
No hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Elohim en el cielo que revela los misterios. Ese Elohim le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar, ¿cuándo? En los días venideros, o sea, ¿cuándo? En el futuro, en el futuro. ¿Cuándo? En el futuro. De ese momento al futuro. Todo el futuro hasta lo último. Versículo 28. Allí en su cama, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir, y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Futuro. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad. Ese es un hombre humilde. Ese es un hombre que no chicanea con lo que no es de él. Ese es un hombre que no saca a relucir su yo. Y yo sí sé, y yo sí. Un yo-yo. Los verdaderos hombres de Dios y las verdaderas mujeres de Dios no somos yoyos. Nos dejamos dirigir por quién? Por Dios. Yo me vengo, yo me traigo, yo me salgo, todo eso, un yoyo. O sea que Daniel no era yoyo. No porque yo sea más sabio, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, no es eso, sino que simplemente Dios usa instrumentos. Y el instrumento no sé qué, no se enaltece, no se llena de orgullo, sabe que el que está haciendo ese trabajo, ¿quién es? Es Dios. Sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. O sea que vino a la mente de este hombre, bueno, ¿y qué pasará de aquí al año 2015, 16, 17? O sea, al final de los 6.000 años de la humanidad, el hombre pensó, bueno, ¿qué pasará? En su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante, de aspecto horrible. Esa fue la estatua que le mostró Satanás a Cristo Jesús. Esto fue lo que le mostró Satanás a Cristo Jesús. Esto. Esto fue lo que él le mostró en visión a Cristo Jesús. La cabeza de la estatua era de oro puro. Ese es el imperio babilónico. El pecho y los brazos eran de plata. Ese es el imperio de Media y de Persia. El vientre y los muslos eran de bronce. Ese es el imperio de Alejandro el Grande. Y las piernas eran de hierro. Lo mismo que la mitad de los pies. Ese es el imperio romano. En tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca, es decir, Yahshua Machía, que nadie desprendió, no, porque viene del cielo, vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. ¿Qué hizo pedazos? A todos los gobiernos humanos los hace pedazos. Dice, no los necesito. Yo tengo mi propio reino. Mi reino no es de este mundo. Es una cosa completamente distinta. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, o sea que se desaparecerá el hierro, todo lo que tenga que ver con Roma, y el barro, todo lo que tenga que ver con el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es puro barro. ¿Sabía usted eso, no? Junto con el bronce, el imperio de Alejandro el Grande, Grecia, y la plata, el imperio de Media y de Persia, y el oro, el imperio de ¿quién? De Babilonia. La estatua se hizo polvo. Si la estatua se hizo polvo, ¿qué fue lo que se hizo polvo? Todos los gobiernos humanos, todos esos gobiernos que le mostró Satanás a Cristo Jesús y la gloria de ellos, todo eso se ¿qué? Se vuelve polvo. Entonces, mire, este mundo es polvo. Esto se va a volver polvo. No sirve, es puro polvo, es puro cuento.
¿Ya lo vio? Puro polvo. La gente está perdiendo el tiempo por gusto, porque eso es puro polvo. ¿Lo estamos entendiendo o no? Bueno, por eso disfrútela, pero no se olvide de Yahweh. No se olvide de usar su dinero cuando la Biblia dice. La Biblia lo que está diciendo es, el dinero que Yahweh te da, también de allí saca y usalo para el reino de Dios, que es el reino, es el que va a quedar para siempre. Porque todo lo que tengas también se volverá polvo. Entonces, no perdamos tanto el dinero en el polvo. Por eso es que dice, haced tesoros ¿dónde? En el cielo. Lo que está diciendo es que el dinero que tenés, la parte del dinero que tenés que va a quedar, es la que estás usando para este asunto del reino de Dios. Lo demás no va a quedar absolutamente nada. Todo se volverá polvo. Eso es lo que le está diciendo. Por eso es que dice, haced tesoros en el cielo. Es eso. Vuelvo y repito, usa parte de tu dinero, porque no te va a decir el que lo uses todo. Pero usa parte de tu dinero en el reino que va a quedar para siempre. El reino de los cielos, porque de los otros reinos no va a quedar nada, no va a quedar, todo va a ser polvo. Es posible que tú me digas, bueno, si Dios va a ser un reino completamente distinto, es que no vamos a tener carro. ¿No has visto que Dios tiene carros que vuelan, carros que se llaman carros de fuego? Son mejores que el carro que tenés último modelo. Esos no necesitan gasolina. ¿No viste que Elías, bien chicanero, se fue en un carro con caballos de fuego? Mejor que el carro que tenga ustedes o que tenga yo. Un carro con caballos de fuego no necesita este combustible que usamos nosotros. ¿Lo vio? Dios lo pone a usted a volar, aunque usted no tenga alas. ¿Vio a Machía volando? Tenía alas, pero voló. ¿O no? Listo. Lo que viene con Dios es mejor. Es mejor que la tecnología humana. Lo de Dios no se compara con los hombres. Porque hágase la pregunta, si los hombres mortales hacen lo que hacen, ¿qué no hará un Dios inmortal como Yahweh? ¿O no? ¿Acaso Él no fue el que le dio a ellos la inteligencia y le dio la sabiduría? Entonces, imagínese, Él dice, mi reino no es de este mundo, yo borro todo eso y yo hago una cosa mejor que esa. Que los dejará a ustedes boquiabiertos, los dejará asombrados. La tecnología de Dios es más que la tecnología del hombre. ¿Sabía usted eso, no? Bueno, una orquesta de Dios, de ángeles, suena mejor que cualquier orquesta humana. ¿Sabía usted eso, no? Y los instrumentos que Dios tiene en el cielo son mejores que todos los instrumentos que inventamos en la tierra. Es el Dios de la Biblia. Y ese sonido puede llegar de allá a acá. Y este sonido no. Pero ese sonido de Dios, de sus instrumentos de Dios, puede llegar desde el tercer cielo acá al primero. Es Dios. Dios es todopoderoso. Estamos en el versículo ¿qué? Con ellos se hicieron añicos, el hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. La estatua se hizo ¿qué? Polvo, polvo. No queda nada. Como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua. No quedó nada. De este mundo así como usted lo ve, de estos gobiernos así, no queda nada. En cambio la roca, Machía, que dio contra la estatua, se convirtió en una montaña enorme que llenó ¿qué? Toda la tierra. Ese es el reino de Dios llenando ¿qué? Toda la tierra. Allí establece Dios el reino de Dios. Versículo 36. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre los reyes. ¿Con quién está hablando él? El Elohim del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en manos de su majestad
a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan, Elohim ha hecho de su majestad el gobernante de todos ellos, su majestad en la cabeza de oro. Babilonia. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia, el imperio de Media y de Persia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra, el imperio de Alejandro el Grande. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro, y así como el hierro todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. ¿Cuál reino? El imperio romano. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclado el hierro y el barro. Dos elementos que no pueden mezclarse, ¿o no? Que no pueden fundirse entre sí. De igual manera el pueblo que va a haber en el nuevo orden mundial, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Y como no podrá mantenerse unida, se van a formar unas guerras espantosas. Guerra es lo que viene. Y espantosas. Porque no podrán mantenerse unidos. Y entonces, un pueblo dividido, ahí es que se cae todo eso. Y viene Machía y lo arremata y lo acaba completamente. Vámonos un momentico a Génesis. Miren esto, miren. Cuando él habla de mezcla, ¿de qué gobierno está hablando? Del último sistema de gobierno, ¿o no? ¿Cómo le llama? ¿Cómo le llama? Una mezcla, una mezcla. ¿Qué dice? Una mezcla de barro con hierro, pero el hierro y el barro no pueden unirse. Entonces eso no permanecerá, porque eso no podrá unirse. Libro de Génesis capítulo 11. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una lengua única y las mismas palabras. Versículo 4. Versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿De qué se hace el ladrillo? De barro. ¿Se acuerda que el nuevo orden mundial dice allá es barro? ¿Y aquí qué hay? Barro, ¿o no? Mezcla. Mezcla de pueblos que se unen, pero es barro. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cabeza llega a los cielos y hagámonos para nosotros nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. ¿Y qué hizo Dios? Y deshizo. ¿Esa qué? Esa mezcla. Era una mezcla. Y acá usted ve que para poder formar, hacer un solo mundo, hay que hacer una qué? Una mezcla. Pero la mezcla será inestable. Será un gobierno, un reino inestable. Entonces, como es un reino inestable, las guerras que se vienen son espantosas. Entonces ahí viene Machía. Machía quita todo eso. Eso no sirve. Y Machía allí es que establece el qué? El reino de los cielos. ¿Quién? Machía. Allí es que establece el qué? El reino de los cielos. Que no necesita nada del reino de los hombres. El reino de los cielos es un reino completamente distinto. O sea, Dios no necesita esto. Para Él hacer su reino, no. Él no necesita nada de eso, porque de pronto estamos pensando que sobre este mismo mundo, entonces sobre este mismo sistema es que Dios va a hacer su sistema. No. Él quita todo eso y Él hace un sistema completamente nuevo. Porque de pronto estábamos pensando eso. Eso no es así. Aquí en el capítulo 12, aquí.
No, Apocalipsis. Aquí dice, versículo 3. También apareció otra señal en los cielos, fuera de la señal que apareció cuando iban a ser ¿quién? Cristo Jesús. He aquí una gran serpiente dragón escarlata, este es Satanás, que tenía Satanás 7 cabezas. Significa esto Lucas 4, que Satanás es el que dirige los ¿qué? Los reinos de la tierra y la gloria de ellos. ¿Lo vio? Y 10 cuernos. Significa que el último sistema de gobierno lo dirige Satan. 10 cuernos. ¿Lo vio o no? Y en sus cabezas 7 diademas. Y en sus cabezas 7 diademas. Significa que Satanás es el que dirige los reinos de este mundo. Él dirige los reinos de este mundo. Eso fue lo que él le dijo a Machía, y Machía no dijo lo contrario. ¿Dijo lo contrario? No, porque es así. Bueno, capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Lo mismo o no? ¿Hasta allí es lo mismo? Y en sus cuernos 10 diademas. Aquí sí cambió. ¿Qué cambió? Entonces, el de acá es Satanás. Pero el de acá no es Satanás. El de acá es el anticristo. Significa que Satanás le da al anticristo trono, poder y autoridad. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. ¿Para qué? Para que le dirija el ¿qué? El nuevo orden mundial. Eso es lo que significa. Y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Ya lo vio? ¿A quién se lo dio? Al anticristo. ¿Ya lo vio o no? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es dónde tienen las diademas. Satanás tiene las diademas ¿dónde? En las cabezas, en las cabezas. Pero el anticristo tiene las diademas ¿dónde? En los cuernos. Y entonces, como tiene la cabeza en los cuernos, significa que él es el hijo directo de Satanás. Pero significa que él tiene que aparecer es para dirigir el nuevo orden mundial. Porque los 10 cuernos son el nuevo orden mundial. Significa que el anticristo aparecerá es para dirigir el nuevo orden mundial. Nada más. Nada más. Y ya listo. No puede aparecer antes. Tiene que aparecer es para dirigir el nuevo ordenamiento mundial. Y Satanás le dio trono, poder y ¿qué? Y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Significa que al anticristo lo hieren de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, ¿en pos de quién? Del anticristo. Y adoraron al dragón. O sea, ¿a quién? A Satanás. Que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. O sea, ¿a quién? Al anticristo. Ya vio que Satanás le dijo a Cristo, todos estos reinos te doy y la gloria de ellos, te doy la autoridad de esos reinos. Si postrado me qué. ¿Vio que le dijo? Lo mismo. Ahí es que uno se da cuenta que lo que se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento concuerdan. Ahí usted se da cuenta que lo hizo la misma persona. Porque si no lo hubiera hecho la misma persona, no hubiera una concordancia. Pero ve la concordancia que hay entre el Nuevo Testamento. Bueno. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que el que le tiene que dar autoridad al anticristo es directamente Satan. Así como Yahweh, el Padre, le da autoridad ¿a quién? A Yahshua Mashiach. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno, o sea que Satanás ya tiene uno y lo tiene listo para decirle, tú eres mi hijo directo. Tú me vas a dirigir, él no le va a decir el último. Tú vas a dirigir un sistema de gobierno que yo voy a establecer aquí en la tierra.
Y él le hace creer que él es Dios Todopoderoso. Y ahí lo tiene listo. Pero esto no puede suceder hasta que el Dios del cielo no dé la orden. Porque Él es el Dios que dice cuándo sí y cuándo no. O sea que ahí se ve que Yahweh es el más grande de quién, de todo el universo. Más grande que Satanás, más grande que el anticristo, más grande que todos los ángeles. Yahweh, el Dios Todopoderoso. Entonces dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba con grande arrogancia y blasfemia. Yo me imagino cómo será este hombre de arrogante y de blasfemo. El rey del mundo, según él. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, contra su templo y el del cielo y de los que moran en los cielos. Le voy a, en el nombre de Yahweh, Yahweh le va a mostrar a usted algo aquí. Aquí. Libro de Juan capítulo 16. Versículo 13. Yahweh le va a mostrar a usted la Santísima Trinidad. Mira la Santísima Trinidad aquí, mírala. Esta es la Santísima Trinidad, mira. Y vi salir de la boca del dragón. 16:13 de Apocalipsis. Mira la Santísima Trinidad. Esta es la Apocalipsis 16:13. Revelaciones de Juan. Apocalipsis. Capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, o sea, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a rana. Esta es la Santísima Trinidad. Mírala, aquí la tenés. Esta sí es la Santísima Trinidad de la cual hablan tanto los papas. Esa es la Santísima Trinidad que va a dirigir el mundo al final de los tiempos. Esta Santísima Trinidad, esta. Lo vimos ahí, ¿cierto? Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? Bien pueda. ¿Alguien tiene algo que decir? Bueno. ¿Sí? Bueno. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Fíjese que tú hablabas ahora sobre Satanás y el anticristo. Sí. ¿Cierto? Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Pero resulta que entonces falta el falso profeta y falta la gran ramera Babilonia. Entonces el falso profeta se puede apreciar en Apocalipsis 13:11. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra. O sea, cuando dice la tierra es que el falso profeta dice tierra, quiere decir que tiene que ser nativo de la tierra. Esa parte de ahí, de la tierra, se interpreta como de la tierra, nativo de aquí, de la tierra. Entonces, de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, pero hablaba como dragón. Este falso profeta estaba bajo la autoridad de Satanás. Pero miremos en Daniel, ya ubico a Daniel. Miremos en Daniel 7:7, ya lo ubico aquí. Permítanme. Miren algo simpático que hay aquí, ahora que se hablaba de los 10 cuernos, 7 diademas, 7 cabezas. Daniel 7:7 dice, después de esto miraba yo en visiones de la noche, he aquí la 4ª bestia. Y fíjense que dice espantosa y terrible, y no la identifica como león, como oso, leopardo, no, espantosa y terrible dice. O sea, no hay comparación. Y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba
y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias, y ante ella y tenía 10 cuernos. Ese es Roma. Fíjese que no tiene diademas. ¿Notaron? Y no tiene cabezas. Dice 10 cuernos. Recordemos que el Imperio Romano se dividió en 10 países cuando acabó el Imperio Romano. ¿Y por qué no tiene cabezas? Porque es que la cabeza principal del Imperio Romano es el Papa. Quiere decir eso que toda la autoridad de esta bestia está en un solo ser, el Papa. Por eso no habla de coronas ni habla de cabezas, solamente habla de cuernos, que son los 10 países en que se dividió el Imperio Romano cuando éste llegó a su culminación. Ese es el aporte que quería hacer, pastor. Bueno, ¿alguien tiene algo que decir? ¿No? Bueno, un pasaje de la Biblia, o los pasajes de la Biblia no se miran siempre desde un solo punto de vista, sino que según Dios hay varios puntos de vista desde donde se puede mirar el pasaje de un pasaje bíblico, ¿no? Entonces, ese mismo pasaje que habla del hierro que es el Imperio Romano, nos lleva hasta la parte final. Y a la parte final aparece el imperio de los 10 cuernos. Porque un pasaje bíblico, vuelvo y le repito, se puede mirar según Dios, ¿no? Desde varios puntos de vista, pero que sean puntos de vista correctos, ¿no? No salidos del enfoque de Dios. Entonces, miramos en el libro de Daniel, ¿no? Aquí. Ese era Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 7. Míralo aquí. Daniel capítulo 7. Versículo 19. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras tres, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce, tenía un aspecto espantoso. Lo que quiero decir es como Mateo 24 que dice el Señor: y cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que esté en la azotea, el que esté... Entonces ese pasaje bíblico tiene un cumplimiento en el pasado, que fue cuando Jerusalén fue invadida por los romanos en el año 70, el general romano Tito. Pero Dios le dijo a su pueblo de él: cuando ustedes vean eso, salgan, ustedes quítense. Entonces entra el general romano Tito y ellos destruyen a Jerusalén y el templo fue vuelto polvo y Jerusalén fue destruido, y eso duró hasta el año 135 e Israel fue esparcida por todo el mundo. Luego Dios, para que la palabra se cumpliera, en 1948 regresó a Israel a Canaán, con el propósito de que la palabra de Dios tuviera su cumplimiento ahora, su cumplimiento ahora. Entonces ese mismo pasaje vuelve y se cumple, definitivamente. Entonces Israel, por orden del anticristo, levanta el templo y ellos comienzan a hacer los ritos. Y luego, a la mitad de la semana, una semana de 7 años, el anticristo entra al templo para el sacrificio y en una ala del templo hace unas abominaciones, y ahí otra vez el mismo pasaje: porque habrá gran tribulación como nunca la ha habido, ni la habrá. Y el pasaje tuvo su cumplimiento atrás y ahora vuelve y tiene su cumplimiento adelante. Por eso le digo que según Dios un pasaje bíblico puede tener algunas veces varios cumplimientos, ¿sí? Varios cumplimientos. Entonces dice aquí en el versículo 21, mientras observaba yo este cuerno, en el 7, 7:20, quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y del otro cuerno que le había salido, y del otro cuerno, o sea, 10 cuernos más 1, 11 cuernos.
y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia, o sea, blasfemias. ¿No es el anticristo? Allí, el cuerno 11. El cuerno 11, ¿es el anticristo o no? ¿Es el anticristo o no? En 7:20. Daniel 7:20. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo este cuerno libró una guerra contra los apartados y los venció. ¿No es el anticristo? ¿No es Apocalipsis 13? Entonces vino el anciano y emitió un juicio en favor de los apartados de Dios. En ese momento los apartados recibieron ¿el qué? Recibieron el reino. Y comienza aquí literalmente en la tierra ¿el qué? El reino. O sea que está hablando también de ese tiempo en que Cristo Jesús dentro de poco, en que va a recibir el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos, devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Es que el imperio romano todavía existe. ¿Sabían ustedes que el imperio romano todavía existe? Como tal. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Ese es el anticristo. Derrocará a 3 reyes de los 10. Hablará en contra del Elión y oprimirá a sus apartados. Tratará de cambiar las fiestas, porque las fiestas son el calendario ¿qué? Profético, para que la gente no se dé cuenta del movimiento que Dios puede hacer en un momento dado. Y también la palabra y los apartados quedarán bajo su poder durante ¿qué? Durante 3 años y medio. ¿Ese es Apocalipsis 13? Claro, esta parte es de Apocalipsis 13. Los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿O no? Ese es Apocalipsis 19. Mire, ese es Apocalipsis 19. Mire, aquí. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde ¿con qué? Con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del machía, que montaba el caballo blanco, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. A propósito, todos los enemigos de Dios tendrán que ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Todos los enemigos de Dios, sin faltar ni uno. Todos los enemigos de Dios tendrán que ir a parar a un lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte definitiva. O sea que todos los enemigos de Dios sufrirán la muerte eterna. Y los que son amigos de Dios sufrirán la vida eterna. O sea, o gozarán pues. Entonces todos los enemigos de Dios sufrirán la muerte eterna, que es lago de fuego. Anticristo, falso profeta, Satanás, ángeles caídos, espíritus inmundos, infierno, Seol, y atrás todos los seres humanos que sean enemigos de Dios. Todos irán a parar ¿dónde? A un lago que arde con fuego y azufre. Y todos los amigos de Dios gozarán de vida eterna. Y todos los enemigos de Dios sufrirán de muerte eterna. Sencillo. ¿Ya son las 9? ¿Alguien tiene algo que decir para terminar? Bueno, aquí tengo datos que en estos días leemos estos datos sobre cosas que han pasado en el mundo que es importante que nosotros sepamos. Voy a leer esto que salió en una prensa. Historia de la noche de Halloween.
Cada año se populariza más la celebración de la fiesta de Halloween o Noche de Brujas. Los niños, con la plena aprobación de sus padres, pues sí, salen por la noche del 31 de octubre vestidos de fantasma. El 31 de octubre es el fin del calendario satánico y el 1 de noviembre, por eso se celebra el Día de los Muertos. Y la Biblia dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Dios nunca celebrará fiesta de muertos, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces, hay que meterle inteligencia a la cosa, sentido común. Eso significa que Dios no está metido en el asunto. ¿Lo vimos o no? Y mucho menos con brujas y todo eso. Pero hay que dejar a la gente quieta. Cada quien verá su tiempo. O sea, muchas veces usted ve que la gente se está perdiendo y le toca dejarla perder. ¿Por qué? Usted me dice, pero ¿cómo? Sí, porque si vas y le decís algo, la persona no acepta. Por eso es que se está perdiendo. Porque si la persona aceptara, no estaría perdiéndose. Vestido de fantasmas, vampiros, calaveras o demonios pidiendo dulces a casa por casa. El nombre Halloween es una palabra derivada de la expresión inglesa All Hallows Eve, que significa víspera o vigilia de todos los santos. No, de todos los muertos. Esta festividad deriva de los ritos de los sacerdotes druidas, eran sacerdotes satánicos, de los celtas, tribus que vivían en parte de Europa y sus creencias religiosas estaban basadas en el politeísmo, varios dioses, o sea, vírgenes y santos. Una de estas divinidades era Samán, dios de los muertos. Los sacerdotes druidas se reunían cada año para invocar al dios Samán, o sea, el dios de la ¿qué? De la muerte, ¿o no? ¿Cuándo? Pues el 31 de octubre. Y a miles de espíritus malignos con el fin de conocer lo que les depararía el futuro. Luego de que los romanos conquistaron los territorios de los celtas, Escocia e Irlanda, entre otros, por el año 43 antes de Jesucristo, se añadió a la festividad de los druidas la invocación de Pomona. ¿Usted sabe quién es Pomona? Pues la Virgen María. Pomona es la Virgen María. ¿Ya vio que no es la madre de Jesús? Esta es una prensa normal. ¿Saben o no saben? Sí, pero una cosa es que usted sepa y otra cosa es que haga la cosa que Dios dice que hagamos. ¿Ya lo vio? La gente sabe, pero la gente no quiere ponerse en la línea. Entonces dice, se añadió a la festividad de los druidas la invocación de Pomona, diosa romana de los árboles frutales, y su celebración era el día 31 de octubre de cada año. Y la Pomona no es otra sino la Virgen María. Esa es la Pomona. Vaya y pregúntele al cura quién es la Pomona y el cura le va a decir que la Pomona es la Virgen María. Y entonces usted le dice, le saca la prensa y le dice, mira lo que dice aquí, entonces la Virgen María no es la madre de Jesús. Estás hablando de otra cosa. O sea que conscientemente metieron al mundo en satanismo, metieron el mundo en brujería y conscientemente fue que hicieron que la gente se perdiera. Todo es consciente. Ahí no hay inocentes, todos son culpables. Después seguimos con el asunto. ¿Podemos levantarnos? Entonces usted que entiende esto no puede que no, que el papá, que no, pero es que vestirlo de angelito, así. Y comienzan ellos. Sí, vestirlo de pollito, que los pollitos son inocentes. ¿O no? ¿Quién? Pues claro, sí. Entonces, mire, uno está al lado de la gente y Dios le dice, no me le digan nada, no diga nada, que todos saben. Déjelo quieto, no le diga nada. Entonces después dicen que porque, ustedes saben que lo que más están muriendo son los niños y los jóvenes, ¿no? De un tiempo para acá, porque antes no.
Antes lo que morían era puro viejos. Ahora los viejos no mueren. Los que más mueren son los muchachos. ¿Por qué? Claro, es que ahí empiezan las consecuencias. Claro, eso es destrucción para los muchachos. Y la gente no capta, la gente no percibe. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, por amor a mi familia, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado, con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor, como mi único Salvador y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás.